Bueno, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4. Quiero hacer algunas aclaraciones para leer el texto bíblico. Muchas veces pensamos que estos seres primitivos que iniciaron la vida aquí en la tierra eran seres desinformados. Claro, imaginamos el hombre de la edad de piedra, el hombre sin la escritura, pero cuando vemos con detalle algunos textos que son la clave para entender la vida de ellos, nos damos cuenta que no eran desinformados y que había contacto íntimo con Dios. Por ejemplo, Caín tuvo un diálogo intenso con Dios, donde Dios le advirtió que se estaba descuidando. Dios vio el semblante y vio lo que estaba en el corazón. Y sabía que el pecado estaba a la puerta, fue advertido. Sabemos, por ejemplo, que a Abel no se le ocurrió porque se le ocurrió llevar una ofrenda que derramó sangre, porque descubrimos que Jesús habla de él como que fue profeta. Cuando vamos a leer de Enoc, otro descendiente ilustre, tampoco era un desinformado, porque la Biblia enseña que él era predicador. Así como Abel predicó de la venida de Cristo, o mejor dicho, la importancia del sacrificio con sangre, dice el libro de Judas que Enoc predicó la segunda venida de Cristo. ¡Qué interesante! Porque Jesús no había ni siquiera venido por primera vez y ya Judas predicaba. Quiere decir que sus contemporáneos, si estoy hablando de profeta y de predicador, son personas que escucharon. Así que no asimilemos a nuestra vida que gente que estaba desinformada y sin ningún conocimiento de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 4, me va a ayudar Mauro para que me aguante la voz hasta la noche, 13 al 16. Génesis 4, 13 al 16. El tema es las dos simientes. Vamos a explicar ahora qué es eso. Caín le dijo al Señor: mi castigo es muy grande para poder soportarlo. Tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Errante y extranjero andaré por la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Muy bien, ¿hasta el 16 fue? Hasta el 16, perdón. Pero el Señor le respondió: pues cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso en Caín una señal para que cualquiera que le encontrara no lo matara. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Bueno, y ahora 3 versículos más. Presten atención a la palabra generaciones, que es simiente, semilla, semilla o simiente es un sustantivo colectivo, quiere decir que engloba a más de uno. Y después vamos a tratar de explicar esto. Del 1 al 3. 17. No, Génesis 5. Perdón. Bien. Dice: este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados, les puso por nombre Adán, y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza, y le puso por nombre Set. Muy bien, allí tenemos en la placa la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y vamos a ver que Caín nació, diríamos, ya como parte de la raza caída. Quiere decir que papá y mamá estaban ya siendo pecadores. Nació en la misma situación que nacemos todos nosotros. Y todos nosotros somos simiente o descendiente, semilla de la serpiente. Y que Jesús va a hablar luego en el Evangelio, hablando del mismo tema, pero con otro nombre, llamando a la generación de sus días hijos del diablo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, una cosa importante, ¿por qué decimos que Caín es parte de la simiente de la serpiente? Verso 13 dice que Caín le dice a Dios, vieron que mantiene un diálogo. Así como cuando Abel llevó su ofrenda, Caín también estaba enseñado, había sido instruido sobre la necesidad de ofrendar a Dios. Lo que en él falló, lo más importante, no tuvo a Dios en primer lugar. Pero Caín, que luego del pecado Dios lo nombra maldito y que iba a ser errante, le dice a Dios, verso 13, grande es mi castigo. Fíjense
qué diferente hubiera sido si Caín hubiera dicho, grande es mi pecado. En él ya hay una actitud de la negación a la confesión de su pecado. Y esto es muy parecido al hombre del tiempo moderno. El hombre moderno se queja de las consecuencias del pecado, pero no confiesa su pecado. Entonces critica a fulano, a mengano, lo que pasa por allá, le echa la culpa de todas las cosas. Y muchas veces lo más importante para entender cómo puede dirigirse en la tierra es aceptar su pecado. Pero acá somos como Caín, ¿no? Estamos dolidos con la consecuencia del pecado, pero no estamos dispuestos a confesarlo. Y en el versículo 14, ya habíamos explicado cuando él, en primera persona, Caín dice, me echas. He aquí me echas. Y el verbo ese no es un verbo simple y sencillo, es profundo. Repite la historia de papá y mamá, porque en Génesis 3:24 dice que Dios echó, la primera palabra que aparece en verso 24 de Génesis 3, y que es un verbo muy profundo, que es equivalente a lo que después es usado cuando Dios establece la posibilidad del divorcio, ¿no? Echar, se refiere a la mujer con la carta de divorcio, y también cuando Dios establece que echa a las naciones en el tiempo futuro de esta historia, cuando Israel va a ocupar la tierra prometida, echa a todas las naciones. Bueno, vamos a la placa que sigue. A ver si puedo leer ahí está. La pregunta de Dios imita la pregunta que hizo a sus padres y la respuesta de Caín imita la evasión de sus padres. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Señal que Dios da cuando algo malo acaba de pasar y hay renovación del compromiso divino. Arcoíris, serpiente de metal, circuncisión, etc. Muy bien. Hay dos casos parecidos. En el primer momento Dios, con una voz de lamento, como un canto de lamento, triste, compungido porque el hombre cayó en el pecado, le dice a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? No era una pregunta de geografía, sino ¿dónde estás tú en relación conmigo? Cuando pasa lo de Caín, que mata a su hermano, se le pregunta allí, en el mismo sentido, ¿dónde está tu hermano? Y él vuelve a contestar con evasiva, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Muy bien, ahora, Caín está decide no confesar su pecado. Y Dios le dice que será errante y extranjero en la tierra. Pero Caín dice, bueno, ahí hay que entender que los hombres eran longevos y posiblemente a lo mejor Adán y Eva tuvieron cientos de hijos. Y porque la pregunta que va a surgir, porque en el texto habla de que Caín también en Génesis 4 se casó. ¿Con quién se casó? Se casó con una hermana porque hasta ese momento Dios no había establecido la ley del incesto. O sea que era prohibido por consecuencias biológicas y muchas razones que el hombre se casara con un pariente cercano, cosa que hoy tampoco debe ocurrir. Así que entonces Dios puso una señal. La señal, no solamente, esta es la primera que va a acontecer, no sabemos, está en interpretación ambigua. Si fue una marca en la oreja, en la nariz, el corte de pelo, no se sabe. Lo cierto es que esa señal hacía prevenir a cualquier persona que intentara, porque en ese momento había transmisión oral de las cosas que acontecían, y sabía que él era un homicida. Entonces Dios lo protegió. Y Dios lo protegió poniéndole la señal y permitiéndole que siga viviendo. Cosa que cuando Dios establece la ley mosaica por Moisés, legisla diferente a aquellos que son homicidas premeditados. Ahí no voy a alcanzar el tiempo para explicarlo. Pero Dios está dándole una muestra de súper misericordia. Por eso es inentendible que este hombre mantenga su posición de no confesión ante Dios. Muy bien, vamos a la placa que sigue. Bueno, aparte de la señal que hubo en Caín, Dios estableció señales. Y hay como una metodología. Siempre hay una señal cuando algo grave ha acontecido. En el caso de Caín, fue matar a su hermano. En el caso de la señal del arco iris, fue después del cataclismo universal del diluvio. Y cuando sigue la historia de la nación hebrea, por grandes y graves pecados, Dios pone serpientes venenosas que pican a la gente y se van muriendo. Y Dios establece en un asta una serpiente de bronce, de metal, la persona que miraba ahí una señal de sanidad.
Así que esta es la primera de la sesión. Sigamos. Ahí son historias espejos, esto no voy a ahondar mucho, pero si comparamos Génesis 3 con 4, con Génesis 4, hay cosas muy comunes. Elecciones erradas en ambos, el árbol de comer el árbol equivocado, y de Caín no hacer caso en la prevención de Dios. Tentados por un animal, la serpiente, en el caso de Adán y Eva, y en el caso de Caín no era una serpiente, diríamos, no era un animal tangible, sino que el pecado agazapado como un león o como un oso. Consecuencias hubo terrible en ambos. En ambos casos Dios pregunta y en ambos casos Dios recibe evasivas, echándole la culpa a Adán y Eva entre sí y a la serpiente. Y en el caso de Caín, no sé dónde está mi hermano, etc. Un trabajo difícil para ambos y también ambos son echados. Adán y Eva del paraíso y un castigo todavía mayor, el de Caín, de ser errante en la tierra. Ahora, ¿qué es esto de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer? La palabra simiente había aparecido en el capítulo 1, con el sentido de semilla para comer. Pero en el capítulo 3, verso 15, Dios da la primera esperanza para el hombre que cayó en pecado. Y establece en singular que de la simiente de la mujer vendrá alguien que en una batalla encarnizada a través de los siglos, pero en un momento crítico en la cruz del Calvario, sabemos todo esto después por la información que la Biblia da, pero en ese momento Adán y Eva, y los que después escucharon la historia en forma oral, no entendían en qué momento esa simiente iba a ser vencedora de la simiente de la serpiente. Uno dice, ¿qué simiente tiene la serpiente? Se refiere a todo el mundo de maldad. Según el Apocalipsis, un porcentaje muy grande de ángeles cayeron con Satanás. Así que esa es la guerra encarnizada que en realidad hoy se está luchando, se está viendo en nuestro tiempo, en la lucha entre aquellos que somos hijos de Dios y aquellos que son hijos de la simiente de la serpiente o el equivalente en el Nuevo Testamento de los hijos del diablo. Así que si Adán y Eva generaron hijos luego del pecado, Caín y Abel nacieron como simientes de la serpiente, porque llevaban infectado su ser interior con el pecado. Y esa corrupción se iba a manifestar con hechos. Sin embargo, Abel tuvo la posibilidad de conocer de Dios, porque típica la Biblia, se transformó aún en un profeta, y se cambió de hijo de la serpiente a hijo de la simiente de la mujer. Y por supuesto que Caín nació como hijo de la simiente de la serpiente y continuó a pesar de todas las posibilidades que Dios le dio, por lo menos la que registra en la Biblia y la que no registra. Así que esto demuestra, la página que sigue, la placa que sigue, que las personas se vuelven simiente de la serpiente cuando ceden al pecado. Fue en el primer caso. Y ahí los seres humanos nacemos como su simiente hasta que Dios puede rescatar nuestras vidas. Por eso el pecado tiene la capacidad de conversión para cambiar del equipo donde está. En realidad ahora ya no hay alternativa. Todo aquello que somos parte de la simiente de la serpiente, que todo el mundo como nacemos, en un momento Dios trae luz interior para que podamos optar bajo su intervención, bajo su poder, a transformarnos en hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero mis elecciones determinan o muestran mis lealtades. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al libro de Juan, dejando un poquito la historia antigua. Y vamos a ver que esto se ha repetido a través de toda la historia. Podríamos buscar un poquito más las genealogías de ambos y vamos a descubrir que cuando en el capítulo 5 de Génesis Dios habla de la genealogía de Adán, se enfoca solamente en los descendientes de Set, que fue el tercer hijo, que nació significa suplantador, ¿no? En lugar de Abel. Y vamos a ver que los detalles que da la Escritura son mucho más extensos en esos descendientes. ¿Por qué? Porque todos los que descendieron de Caín se entregaron a la fuerza de las tinieblas y la fuerza del pecado. Como lo sabemos, la Biblia lo dice, hay un tal Lamec que tiene, es el primer poema jactancioso y burlesco que hay contra Dios, cuando dice que
si Caín fue ofendido, él va a ser 70 veces peor que su antecesor. Y algo interesante para que miren es que muchas veces en las dos descendencias hay nombres iguales. Por ejemplo, Lamec es un descendiente de Caín, el séptimo. Pero sin embargo, Lamec fue el padre de Noé. Y Noé es la misma persona. Así que tenemos que tener cuidado. Y para poner un poquito más de luz sobre lo que predicaban cada uno, tenemos que en la época de que nació el hijo Aset, dice Génesis 4:26, que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. No es una declaración pequeña y sin significado, sino que el hombre comenzó a restablecer la adoración a Dios, y eso fue como un elemento contagioso. Ahora, debo aclarar que según la luz del Nuevo Testamento, siempre y lamentablemente los malos son más. Es así. Porque habla el Señor en el Sermón del Monte, hablando de la puerta estrecha y el camino ancho. El camino ancho es un camino muy fácil para surcar. Te lleva a la correntada y por decisión propia vas en él. En cambio, aquellos que deciden seguir a Cristo, salir de la simiente de la serpiente y transformarse en parte de la simiente de Dios, es un lugar estrecho y que poco andan por ella. Así que siempre ha sido abrumador el avance del mal, porque el hombre somos más proclive al mal que al bien. Ahora, en Juan capítulo 8, hay interesante, el Señor Jesús es uno de los capítulos de la Biblia donde más ofensas se realizan contra Jesús. ¿Y qué? Jesús es llamado ahí hijo de samaritano. Jesús allí se le intenta ir contra él apedreándolo. Un ambiente súper hostil. ¿Y por qué razón? Porque Jesús dice la verdad. Y entonces dice, ese capítulo que es extenso, Jesús habla sobre la verdad y dice algo que nosotros hemos disfrutado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo repite en dos ocasiones. Uno dice, así que, y luego si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en el punto determinante de la agresión contra Jesús, verbal, y también en el intento de apedrearlo, es el versículo 44. Pero fíjense, vosotros sois de vuestro padre el diablo, o sea, simiente de la serpiente, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, desde el Génesis, porque principio, Bereshit, es Génesis. Y no solamente en este texto de la Biblia aparece su descripción como homicida, sino que, por ejemplo, Jesús sigue hablando, y en Juan 10, que tiene alusiones parecidas, dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y luego el libro de 1 Juan, en 3 alusiones, habla también del homicidio. Así desde el principio, y vuelvo a decir, principio viene también, es sinónimo de orígenes. Y luego también trata padre de homicida y padre de homicidas, también padre de mentira. Así que, ¿cómo identifica entonces Jesús a los religiosos que vivían en su época? Como homicidas. Y es el intento de Satanás en su naturaleza homicida, odia la verdad y odia aún al mensajero que la predica. Por eso su intento tremendo es ir en contra de la vida de Jesús, cosa que nunca lo va a lograr porque solamente eso ocurre, que Jesús muere porque Él entrega su vida. No es que Satanás logra su cometido matándolo en la cruz. Jesús decide entregar su vida por nosotros. O sea que la prédica de Jesús es una prédica de vida, como la que tenemos hoy, donde somos atraídos hacia Él. Pero el enemigo no quiere que la gente acepte este mensaje que puede pasar de muerte a vida, pasar de ser la simiente de la serpiente, hijo de Satanás, yo estoy usando palabras bíblicas, para transformarse, pasar de las tinieblas a la luz de Jesús. Por eso ahí tienen la imagen, es simbólico ese hombre con un cuchillo en la espalda, que no es para él sino para otro. Mis elecciones muestran mis lealtades. Ahora, la condición homicida del diablo le impulsa a actuar siempre contra un mensaje que predique sobre la vida. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje que predica acerca de la vida que podemos tener si decidimos cambiar y arrepentirnos bajo el Señor Jesucristo. Ahora,
voy a saltear unos elementos de las placas y era 7. Y vamos a ver que la Biblia nos presenta 4 niveles de vida. Vamos a tener ahora, para extraer estas verdades, que aquí están puestas una atrás de otra, está sacado del primer libro de Juan, capítulo 3. El primer nivel de vida, que no necesito explicarlo mucho y demasiado, es el asesinato. Ahora vamos a ver la base bíblica en 1 de Juan 3, 11 y 12. ¿Querés leer, por favor, Mauro? Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. No solamente Satanás, que tiene una naturaleza de homicida, susurró al oído de Caín y lo transformó en un seguidor de él, porque dice aquí que era del maligno, este versículo 12 que leímos. O sea, su voluntad estaba sujeta a esclavitud a este primer homicida de toda la historia. Eso mismo susurra al oído, por ejemplo, Rosario es la ciudad más violenta de Argentina, donde vivimos nosotros. Y muchos hermanos viven en zonas muy calientes. Rosario tiene 4 veces más de asesinatos que cualquier ciudad del mundo, de Argentina. Y acá está también Satanás, aunque no hable, un periodista no lo va a decir, un diario no lo va a decir, pero ¿quién es el que alimenta en el oído los sicarios que tenemos lamentablemente en Rosario, que mate a un semejante? No hay otra manera de explicarlo más que el enemigo de Dios. ¿Quién susurra a los oídos de los doctores que provocan abortistas? Aún Santa Fe fue precursora con aquellos que trabajan en los efectores públicos de protocolos que ya permitían el aborto aún antes de la ley que tenemos en Argentina. Y a veces pensamos más en las personas adultas, que por supuesto nos lamentamos que ocurra el asesinato, pero en muchos de nuestros hospitales públicos se derrama más sangre que los sicarios. Y esto es terrible, es el nivel más bajo de vida. Hace unos días, en junio fue realmente, se estrenó una serie que capturó toda la atención en Israel. ¿Por qué? Era una serie basada en un criminal de guerra nazi que vivió muchos años protegido en Argentina, con otro nombre y trabajando para la Mercedes-Benz. Se llamaba, como su mentor, Adolf Eichmann. ¿Y por qué se trajo otra vez la historia de él? Porque resulta que este individuo que respiraba muerte, influido por este homicida que es del principio Satanás, se reunía con sus adláteres y sus admiradores de la mente criminal nazi en Buenos Aires, nuestra propia capital, y quedaron grabadas muchas de sus acciones. ¿Qué hacía este hombre? Que en el juicio que se hizo contra él en Jerusalén, él se declaraba inocente. Pero decía que a él no le importaba si los judíos que envió a Auschwitz vivían o morían. Él decía, eso están las cintas, que no se pudieron usar como prueba en el juicio contra él en el año 61, porque estaban ocultas, pero luego salió a la luz hace poquito, la tenía el gobierno alemán. Y él dice, los judíos que son aptos para trabajar deben ser enviados a trabajar, por supuesto a los campos. Los judíos que no son aptos para trabajar deben ser enviados a la solución final, y punto. Y él dice, él lo dijo en el año 57, si hubiéramos matado a 10.300.000 judíos, podríamos haber dicho, bien, hemos destruido al enemigo. Sin embargo, su furia asesina fue detenida porque solamente, tristemente, fueron 6 millones de víctimas. Eichmann fue a la horca, pero él siempre defendió que él era un mero funcionario que cumplía órdenes. Era mentira, porque las cintas que se transformaron en una serie que muy pronto va a llegar a Argentina, desmentían su autodefensa. Él decía que solamente le ocupaba de los horarios de los trenes. Qué sinvergüenza, ¿no? Muy bien, así que esto fue llamado la banalidad del mal. La banalidad es como un sistema de poder político que trivializa la muerte de seres humanos. Ahora hay un segundo elemento. Este es el peor, el del asesinato de nivel de vida. Un poquito inferior, pero vinculado es el odio.
El mismo Juan, el apóstol, dice en su primera carta, hermanos míos, no os extrañéis, o sea, no se sorprendan si el mundo os aborrece. Mucha gente dice, pero yo no he matado a nadie, no soy culpable del asesinato. Sí, pero hay que leer bien cuando Jesús, el gran legislador, estando entre nosotros en el Sermón del Monte, explicó que cualquiera, en el capítulo 5 de Mateo, toda la gente decía, yo soy inocente de asesinato. Pero Jesús empezó a explicar que era no matarás, que en realidad es no asesinarás. Dice, cualquiera que aún diga palabras inconvenientes, como necio o como fatuo, dice el Señor, quedará expuesto al infierno de fuego. Y así como el primer asesino, bueno, el primer asesino fue Satanás, pero el primer asesino humano, Caín, partió todo un enojo y una tremenda envidia contra su hermano. Lo mismo que sintió Jesús cuando en el capítulo 8 de Juan que leímos, esa turba de gente que estaba aliada con la mentira y odiaba la verdad, intentó asesinarlo. Solo que Dios lo impidió porque no era el momento que él debía entregar su vida. Hablando del sistema del odio, dice que una mujer fue a visitar a su doctor porque le había mordido un perro rabioso. Luego de ser atendida, ante la gravedad del problema, dice que pidió un lápiz y un papel. Y la mujer comenzó a escribir estando el médico ahí. Entonces el médico le preguntó si lo que estaba escribiendo era su testamento. Y la mujer le contestó, oh no, doctor, estoy haciendo una lista de todas las personas a las que pienso morder. Pienso que me imagino que es un relato imaginario. Pero ¿usted sabe que la Biblia habla de que podemos morder? Dice el libro de Santiago, mordéis y ardéis de envidia. Así que no es el chiste de la mujer. Posiblemente el chiste hablaba de una morder literal. Pero muchas veces cuando estamos influidos por sentimientos de odio, y espero que no sea nuestra experiencia, porque nosotros ya tenemos la nueva simiente de Cristo, pero muchas veces la interferencia del enemigo hace que nos volvamos hacia atrás y practiquemos aquello que Dios desaprueba. Pero también hay un tercer nivel de vida que es la indiferencia. Dice 1 Juan 3:17. Dice, pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Muchas veces, teniendo posibilidades de ser de bendición y ayuda para otros, nuestro propio egoísmo nos traiciona. Y es la indiferencia. Es lo que tuvieron los personajes que contó Jesús en la parábola del buen samaritano. Personajes religiosos que pasaron al lado del herido. Era un sacerdote y un levita. Y no tuvieron ni siquiera un ápice de misericordia, mostraron indiferencia. La misma indiferencia que tuvo Caín cuando le contestó a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hay una de las historias que me gusta más del Antiguo Testamento, solamente voy a dar una mini referencia, es que estaban en el libro de Reyes, Segunda Reyes, dice que estaban sitiando la ciudad de Samaria, los sirios. Y había 4 leprosos que estaban siendo unos parias sociales y comenzó a escasear la comida y era terrible, lo que no voy a dar los detalles, pero pueden leerlo, lo que estaba ocurriendo. Y de repente se dijeron, estamos muertos de hambre, entreguémoslo al enemigo. Cuando van hacia el enemigo, que era un poderoso ejército, ese ejército había huido, porque milagrosamente Dios había dado señales de peligro y se habían ido, pero habían dejado todo. Imagínense, de no comer a tener un festín. Y comían, y comían, y comían. Hasta que alguien pensó, ¿y qué pasa con todos nuestros contemporáneos que están en la ciudad muriéndose de hambre? Y ellos dicen, y leo, se dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, en griego, buena noticia, evangelio. Y nosotros callamos. Dice, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. O sea, se daban cuenta que eran culpables de poder disfrutar ellos, pero otros no. Y los había captado la indiferencia. Hermano, ¿cuánto hace, por ejemplo, que no has tenido la oportunidad de predicar en forma completa el mensaje del Evangelio a un necesitado? ¿Saben que una de las razones principales por la cual no abrimos nuestra boca para expresar las bondades de nuestro Dios es nuestra propia indiferencia?
Estamos parecidos a estos 4 leprosos. Estamos llenos de las cosas de Dios, llenos de su palabra, llenos del amor de los hermanos. Pero la iglesia debe existir en función de aquellos que aún no pertenecen a ella. Y el lugar donde nosotros venimos, que es el día del culto, venimos para adorar a nuestro Dios y a prepararnos para ¿qué? Para poder con más eficacia llegar en el nombre del Señor a aquellos que todavía no tienen a Cristo. Así que fíjense que a veces esta insensibilidad también nos ocupa con respecto a lo que pasa en el mundo natural. Hace unos años ocurrió un triple crimen en nuestra ciudad y estábamos muy asombrados. Pero hace un mes o 2 meses ocurrieron como 2 o 3 triples crímenes al mismo tiempo. Y el efecto de ser atosigados con tantas noticias feas y malas se está endureciendo en nuestro corazón. Y yo hablo por mí, no hablo por ustedes. Y yo digo, no, Señor, esto no debe ocurrirme. No debo tomar por sentado, es la trivialidad con que recién decíamos que fue una periodista, Hannah Arendt, filósofa que estuvo presente en el juicio contra Eichmann, que ella habló de la banalidad del mal, donde trivializamos las desgracias ajenas. Ahora, ¿cuál es el nivel? El mejor es el que dejamos para el último. Y habla así la Biblia también, 1 Juan 4:8, se llama el nivel de los hijos de Dios, el nivel del amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjense, no dice el que sabe mucho la Biblia. No dice el que mucho predica en voz alta y presionando a la gente. No. El que no ama a Dios demuestra que... Repetime de nuevo el texto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. En otra versión dice no conoce a Dios. Así que la gente que está cerca tuyo no le interesa cuánto sabe del Evangelio, aunque está bueno saber mucho del Evangelio, sino se pregunta cuánto amas, cuánto amas. Así como en el libro de Hebreos capítulo 11 se habla de los seres antediluvianos y dice que los antiguos que tuvieron fe alcanzaron buen testimonio de Dios, ¿no? Por supuesto, y de los semejantes. Y también dice, cuando habla de Abel, dice que alcanzó buen testimonio, por supuesto de Dios, porque había poca gente, más que su hermano, que era el que le odiaba. Fue el primer crimen de la historia, fue un crimen de carácter religioso. Y la falsa religión, porque Caín fue el fundador de la primera religión humana, estéril, inútil, que no reconcilia con Dios, siempre tiene fobia a la fe verdadera. Y siempre es una fe, la fe apóstata, una fe asesina. Y aún a veces los cristianos no hemos contagiado los métodos. En la época de las cruzadas, era usar el método de la violencia para imponer la fe. Dios no aprobó eso. Y esa herencia malvada quedó hasta nuestros días. Cuando van los misioneros al mundo musulmán, todavía está el estigma de que se quiso imponer la fe con una espada. Y eso Dios no lo aprueba. Así que el nivel del amor es el verdadero nivel donde debemos estar, el nivel de vida. ¿Por qué el amor es tan importante? La placa que sigue. Porque es absolutamente la más grande verdad. Pablo, que escribió el capítulo más excelso sobre el amor, él dice, si tengo profecía, si hablo lenguas, tengo todo tipo de ciencia, y tuviese toda la fe que aún trasladase a los montes, y no tengo amor, todo soy. No, nada soy. Nada soy. Así que, ¿de qué vale mover montañas, ser partícipes de milagros, mover lo que sea en el mundo, pero no puedo despojar de mi vida la malicia, hecho que solamente acontece bajo la intervención y poder de Dios? El amor es el más grande de los mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús en Mateo 22 dijo que eso era toda la ley y los profetas. ¿Cuál era toda la ley y los profetas? Era amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, ¿no? Es el primer y más grande mandamiento. Ahora, si el amor es el más grande mandamiento, ¿cuál imaginan ustedes que es el más grande de los pecados? No amar, no amar, no amar. El amor es el más grande testimonio. En ese grupo íntimo previo a la cruz, en Juan 13, dice Jesús, y lo dijo enfáticamente, en esto conocerán todos, si sois mis discípulos, ¿y cuál dijo que era? Si tuvieses amor los unos
con los otros, con los otros. El amor es la más grande motivación. Eso lo explicó el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, que hoy mencionó el pastor Israel una parte de ese capítulo. Porque también dice, porque el amor de Cristo, dice allí, nos constriñe, nos impulsa, nos insta, nos obliga. Es una obligación moral para movernos, para movernos. Ahora, todos nacemos siendo simiente de la serpiente, y eso es una palabra muy fuerte para entender, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos dejar, muchos ya sabemos la respuesta, de ser simiente de la serpiente y transformarnos en la simiente del Señor? Urgentemente, nuestro mundo necesita un cambio de naturaleza. Y no solamente nuestro mundo, sino muchas veces este mensaje tiene que ser predicado en las iglesias, porque no todos los que asisten a las congregaciones están seguros de haber dado este paso de fe, de dejar de ser simiente de la serpiente y transformarse en hijo de Dios o simiente de la mujer. Vamos a terminar con un ejemplo que me llamó la atención y que me parece muy útil para que todos podamos entender. En Estados Unidos, en la parte sur, el estado de la Florida, que es donde más visitan los argentinos, existen plantas frutales cítricas amargas. Y existían donde yo nací, en San Nicolás. Muchas veces nos hemos llevado el disgusto de pensar que una hermosa naranja era muy dulce y al probarla era súper amarga. Si tuviéramos que tener un fruto, se usan las naranjas agrias, las plantas se usan como adorno para dar sombra, ornamentales. Pero vamos a imaginar que vamos a hacer un ejemplo imaginario, que tenemos frente a nosotros una planta de naranjas y sabemos que es una planta de naranjas agrias y se nos pone en la cabeza de que queremos cambiar su fruto. Entonces somos varios que estamos ahí. Entonces uno dice, vamos a podar el árbol así ocurre algo. Podamos el árbol, esperando la próxima generación de frutos, naranjas amargas. Alguien dice, vamos a trasplantar el árbol. Tal vez está en un lugar equivocado. Trasplantamos el árbol, esperamos que dé fruto, otra vez fruto amargo. Otro dice, vamos a ponerle nueva tierra donde está, con abono orgánico, vamos a aumentar el nivel de humedad de la tierra para que no le falte ni agua ni fertilizante. O la última idea que vamos a cambiar de nombre, en lugar de llamar árbol de naranja amarga, vamos a ponerle árbol de naranja dulce. Son todos intentos frustrados. La naranja amarga es producto de un árbol que es árbol de naranja amarga. ¿Cuál es el problema? El problema es la naturaleza del árbol, que debe ser cambiada. Cuando ese árbol es injertado con una planta de naranja dulce, se puede producir el milagro. ¿Por qué? ¿Por qué todas las demás cosas no resultan beneficiosas? Porque a través del injerto recibirá una naturaleza que no es suya propia. Y así ahora va a tener este árbol del mundo vegetal, tendrá que cambiar su función. En lugar de producir naranjas amargas, tendrá que producir naranjas dulces. Y tiene que producir, si tratamos al árbol de naranja amarga como un ser humano sin Cristo, como parte de la simiente de la serpiente, ser trasplantado en su naturaleza. Y vamos a lo último, que es cómo funciona el trasplante en el mundo humano, ¿no? Vieron que existe en el mundo vegetal, en el mundo de la el mundo animal, pero también en el mundo del ser humano, la posibilidad del trasplante. ¿Puede leer, Mauro? La simiente de la serpiente se puede recuperar si recibe la simiente de la mujer, o sea, Jesucristo, cambiando su naturaleza, haciéndola partícipe de la naturaleza divina, 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren, hermanos, esta es la el mensaje central del Evangelio. Es que a través de Jesucristo, aquellos que somos hijos de ira, otro nombre para hijos de la serpiente o hijos del diablo, es duro cuando leemos eso, ¿no? Pero es la realidad que dice Dios. No debemos negarla. Pero acá está el remedio. Dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que se han hecho realidad. No solamente Abel
sacrificaba un animal, tal vez un cordero, porque era lo que él criaba, y con ese propósito, porque por lo menos los de la línea de la simiente de la mujer no comían animales, seguramente que los demás sí lo hacían, porque Dios le había dado solamente permiso para las semillas y todo lo vegetal. Pero aquí está la grandísima promesa de que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Si alguien de la nueva era lee este versículo, le viene de perillas lo que dijo Pedro, porque ellos creen en la deificación del hombre, que el hombre puede llegar a ser Dios. Pero acá no dice eso, Pedro. Aquí nos dice que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Si la genética original natural falló porque intervino el pecado, porque la opción de Caín nos involucró a todos, lo dice Romanos 5 y toda la Biblia, pero sin embargo por una decisión de fe, obrada por una presión interna, santa, que hace el Espíritu Santo para decirnos que nuestra genética está equivocada y que nos conduce a condenación. Que hay otra alternativa, que es lo que predicó Abel como profeta. ¿Qué predicó él? Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y él predicó de un sustituto, aún en la primigenia historia, porque realmente el valor en sí de la salvación es que tenemos un sustituto que pagó la consecuencia de mis propias maldades. Y es por eso que puedo llegar a ser participante de la naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción. Corrupción tengo, la heredé genéticamente, pero hubo un momento especial, en mi caso a los 14 años, que Dios interrumpió, y gloria sea a Él, esa genética perversa para introducir la genética de Dios, la genética espiritual, la derivada del Calvario, la que me trae esperanza y la que luego de haberla recibido, Dios me envía a compartirla, a predicarla en su nombre. Por eso, mis hermanos, dice ahí, Romanos 5:5, que la esperanza no avergüenza, y dice algo importantísimo, que fue lo que tratamos de ver en los 4 niveles de vida. El nivel del asesinato, el nivel del odio, de la indiferencia y del amor. Romanos 5:5 nos da la clave. Cómo este estado de vida puede ser practicado por un creyente. Porque dice que en el momento que nos convertimos, somos habitados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos capacita para amar como de ninguna otra manera podemos hacerlo. Porque si es sobrenatural y no depende de nosotros el hecho de cambiar el destino de nuestras vidas y tener a Cristo, Él viviendo en nosotros, si realmente vive. Le vamos preguntando aún hoy en nuestras vidas, en nuestras iglesias, porque debemos de estar seguros de haber entendido el mensaje de Dios. O sea, las elecciones determinan nuestra lealtad. Y inevitablemente el hombre con su madurez, por supuesto que cuando nace un niño pequeño, que es también de la simiente de la serpiente, si muere antes del tiempo de su capacidad de entender cómo es Él, Dios lo lleva al cielo. Pero si luego yo sigo, traspaso ese límite y soy adulto, ya sea preadolescente o joven o adulto de verdad, y sigo persistiendo en ese camino, ya para mí no hay esperanza, porque el Señor Jesús ha muerto para cambiar mi historia y tu historia. Por eso, mis hermanos, hay 2 simientes contrapuestas. Y como dije hace un ratito, lamentablemente la mayoría es la genética o la simiente de la serpiente. Por lo que lo dijo el Señor en el Sermón del Monte. Solamente muy pocos pasan por la puerta estrecha. Pero es el único camino para cambiar de bando, para cambiar de fidelidad, para cambiar de simiente. Ser de una simiente equivocada a la simiente del Señor. Que Dios nos bendiga entonces y reflexionemos qué tipo de vida estoy llevando a cabo. El estilo de vida que me emparenta con el amor o con las otras 3 que son terribles: asesinato, indiferencia y odio. Vamos a ponernos de pie y vamos a rogar al Señor que cada día tengamos más luz para entender el mundo espiritual y podamos tomar sabias decisiones. Oramos. Señor nuestro Dios, hemos visto que desde el comienzo de la historia las personas se han dividido por su lealtad. Un grupo mayoritario como parte de la simiente de la serpiente. Aquellos que desprecian tu perdón, desprecian el camino de la fe, desprecian la verdadera adoración. Y otro, Señor, que entendiendo que son tan pecadores como los otros,
tan hijos de la serpiente como los demás, sin embargo, por decisiones sabias, por escuchar un mensaje de esperanza, aún aquellos antiguos que todavía no vieron cristalizado la llegada del Señor a la tierra. Sin embargo, su esperanza, su anhelo de un Redentor, pudo cambiar sus vidas. Y encontramos a Enoc, a Enos, que influenciaron a los suyos, siendo como Abel predicadores de una manera diferente de vivir. Ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros la indiferencia, a quitar de nosotros el odio o los sentimientos de asesinato, para que en nuestro corazón reine verdaderamente el amor, y muchos lo noten, y muchos sean influenciados, y muchos te alcancen, Señor, porque el tiempo se acorta, y debemos, Señor, salir a predicar un mensaje de esperanza a un mundo en confusión y en inmoralidad. Gracias por tu gracia y porque pudimos honrarte en este día, Señor, y a ti te damos la gloria, la honra por siempre, Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.